no es un billete para el éxito. Claro. La gracia del Señor son las fuerzas que cada mañana usted recibe para continuar en pie delante de su presencia. La gracia del Señor, hermanos, es las fuerzas que cada mañana recibimos para seguir caminando hacia adelante aunque todo a nuestro alrededor se esté derrumbando. Esa es la gracia de nuestro Señor. ¿Cuándo han recibido ustedes bendiciones? Cuando les han predicado de las recompensas de las virtudes. ¿Cuándo? ¿Cuándo han recibido usted bendición? Cuando se ha predicado acerca del cumplimiento de la ley y de los preceptos. ¿Cuándo? Sin embargo, cuando se nos ha predicado el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, eso le ha hecho recibir nuevas fuerzas. Eso le ha hecho seguir caminando un poquito más adelante, porque la obra y la persona y la sangre de nuestro Señor Jesucristo solamente sabe hacer discípulos, mártires y santos. Vamos a leer unos versos, hermanos. ¿No hubiese sido más fácil algo más sencillo? No es que sea algo nunca predicado, ni muchísimo menos, porque aquí está todo predicado. Pero para mí es un mensaje, una palabra muy exigente. No solamente para mí, sino también para ustedes que van a escucharlo en esta tarde. Voy a necesitar que me presten atención, que enganchen conmigo los 15 primeros minuticos para luego hablar de unas verdades que nos tiene que decir el Señor. Necesito que en esta tarde ustedes, valga la expresión, levanten las antenas para recibir la palabra de nuestro Señor. Miren qué versos. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3 y verso 15 en adelante, dice la palabra: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, como también nuestro hermano amado Pablo nos escribió en todas sus epístolas, aunque hay cosas difíciles de entender y los indoctos tuercen para su propia condenación. Pero, oh amados, ustedes sabiendo esto antemano, cuídense para que no sean arrastrados por el engaño de los malvados y caigan de su firme posición. Antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y para siempre. Amén. Yo le he titulado Jesucristo, nuestro solitario Salvador. He de prestar atención a estos versos, porque aquí aparece el apóstol Pedro escribiendo su segunda y su última epístola. Está escribiendo su último capítulo, capítulo 3, y además es a partir del verso 15 que ya son las últimas líneas que está escribiendo. Aquí no estamos viendo a un Pedro lleno de brío, lleno de fuerza, a ese Simón el pescador del que fluyen detalles de insensatez arrastrado por su carácter. Ahora estamos viendo a un Pedro curtido, experimentado, lleno de conocimiento, hermanos, el que tiene la capacidad de decir: a nuestro hermano amado Pablo muestra su afecto personal, pero también tiene la categoría de ensalzar al ministerio que por mucho tiempo le había servido de competencia, diciendo: el que ha recibido mucha sabiduría de parte de Dios, y lo ha dejado escrito en sus epístolas. Y continúa, y abrimos brecha: aunque hay cosas difíciles de entender, los indoctos tuercen para su propia condenación. Cuando el apóstol habla diciendo que los indoctos tuercen para traer su propia condenación, está hablando de una palabra que aparece en el oráculo y que tiene como su ejemplo más sencillo al rey que está ataviado con su uniforme de guerra, al rey que está preparado para salir a la batalla, pero que antes de salir consulta con el oráculo divino
y recibe respuesta. Y la respuesta es la siguiente: si sales a la guerra, destruirás una gran nación. Este rey recibe la profecía como para la destrucción de sus enemigos, pero el resultado final es que ha destruido su propia nación. Y rompo con una frase, porque esto es lo que ocurre a los que intentan hallar justificación por sus propias fuerzas. Esto es lo que ocurre a los que hallan justificación por sus propias virtudes. Por eso San Pablo escribió a los romanos y les dijo: pues ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por obras, tienen que gloriarse. Pero ¿qué dicen las Escrituras?, añade el apóstol, que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Y atención, mas al que obra, el salario no le es contado por justicia, sino por deuda. No le es contado por justificación, sino por retribución. ¿Se dan cuenta que es el mismo ejemplo que el oráculo? Que parece que haciendo va a venir cosas favorables, pero lo que viene es contradictorio. Que parece que va a traer beneficio, pero lo que trae es la propia ruina, como el ansia de Amán por levantar la horca para Mardoqueo, pero que luego más tarde ha servido para su propia cabeza, o como el ansia de aquel amalecita por llegar delante de la presencia del rey David con la corona del ya abatido Saúl para intentar atesorar más honra y dignidad hacia su persona, pero que lo único que ha conseguido atesorar ha sido muerte y destrucción. ¿Por qué? Porque en vano edifican los edificadores y porque en vano vela la guardia. Por eso que este joven rico, aunque vino delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo y aseguraba al mismo tiempo que cumplía y que hacía los mandamientos de la ley, el resultado de esta conversación, hermanos, dio como producto que este joven le dio la espalda a este nuestro Señor, aunque en un principio acudía a él con mucha urgencia, porque esta es la experiencia de la debilidad del cristiano, el querer permanecer a bien con Dios, pero a nuestra forma. Pero eso no es más que el prototipo de Caín, pues vienen ante el altar orgullosos con el producto de su esfuerzo. ¿Buscaban la salvación? Sí, pero haciéndolo tan solamente desde la plataforma del cumplimiento de la ley, de los mandamientos, le ha dado la espalda al autor de la vida. Estas son las cosas difíciles de entender, porque parece que ha insertado en las entrañas del hombre algo que le dice: tienes que hacer para que cuando llegue el momento de recibir, poder sentir el gozo de la satisfacción. Pero oye bien esta palabra: aquí nadie somos salvos, aquí nadie ha hallado la justificación por hacerle promesas a Dios, sino que somos salvos por creer en las promesas de Dios. San Pablo escribe a los Gálatas, voy rápido, y dice: Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, y ni tampoco he consultado a los apóstoles que habían sido antes que yo, pero me he quedado alucinando, valga la expresión, ahora en nuestros tiempos, de cómo tan pronto habéis abandonado la gracia de nuestro Señor Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Cuando dice un evangelio diferente, no es que este pueblo santo se hubiese ido en pos de Buda o se hubiese ido en pos de Mahoma. No, es que a Galacia habían llegado los judaizantes. Los judaizantes eran judíos ortodoxos que habían tomado como logro, que habían tomado como meta el intentar fusionar la ley y la gracia. El argumento no sería muy difícil de imaginar. Estos hombres dirían: lo que dice Pablo es muy bueno, pero recuerden que tenemos unas tradiciones preciosas, unas tradiciones limpias, puras y santas. Recuerden, lo que dice Pablo está muy bien, pero recuerden que tenemos ancianos de peso, que tenemos hombres con el pelo blanco en medio del campamento. Lo que dice Pablo es muy bueno, pero no se les ocurra ni conmover ni una tilde ni jota de la ley de Moisés. A San Pablo le falta el endoso final de Jerusalén. San Pablo se ha enterado y les tiene que escribir, y son los famosos versos: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado
Hay otra traducción que dice, que me gusta: ¿quién os ha embrujado? Porque delante de vuestros propios ojos se ha mostrado a Jesucristo ya crucificado. ¿Y ahora qué pasa? Y les dice: solamente quiero saber una cosa de vosotros: ¿por qué hemos recibido el Espíritu? Y cuando habla del Espíritu, ese mismo Espíritu que aparece en el capítulo 8 del libro de Romanos, que dice que las exigencias de la justificación las cumple el Espíritu en nosotros, les estaba diciendo: ¿por qué hemos recibido el Espíritu que cumple las exigencias de la justificación en nosotros? ¿Por cumplir con los mandamientos de la ley o por escuchar la palabra de la fe? Tan necios sois, les tiene que decir, que habiendo comenzado en el Espíritu vais a terminar en la carne. No que de ángeles se hubiesen transformado en demonios, porque este pueblo seguía adorando, honrando y venerando al único y al eterno Dios verdadero, pero habían caído de la gracia. En la expresión del libro de los Gálatas: habéis caído de la gracia, habían caído de la plataforma de la adoración por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, para volverlo a hacer desde los antiguos rudimentos. Pero San Pablo les tiene que decir: no me importa el predicador que haya sido, no me importa si ha sido el mejor predicador de la zona, no me importa que ángeles hubiesen descendido, pero que se os están anunciando un evangelio diferente, que sean anatemas, sí, que sean echados al infierno. ¿Por qué? Porque ningún hombre en ningún tiempo de la historia ha hallado la salvación por hacer promesas a Dios, sino por creer en las promesas de Dios. Claro, Noé, dice la palabra, que creyó en Dios, fue salvo, y millones de años después descendió nuestro Señor Jesucristo a las profundidades de los abismos para así justificarle. Abraham creyó en Dios, y dice la palabra, y le fue contado por justicia. Y nosotros hoy creemos en Jesucristo, creemos en su muerte, creemos en su resurrección. Y les digo una palabra: desde que ha llegado la revelación de justificados en la fe, no existe otro evangelio sino el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué San Pablo presentaba a Jesucristo y a este crucificado? Para que las exigencias de la justificación no se basasen en superar votos y ceremonias, sino que descansase en la obra redentora de Jesucristo, que dio cumplimiento a la justicia del Padre mediante la demanda del amor. Esta es la doctrina de la sustitución, esta es la doctrina de la imputación, sí, imputación de pecados sobre el reo inocente, la grande, la maravillosa, la extraordinaria, la única, la preciosa, la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Apláudele a tu Dios, caramba. Aleluya. Aleluya. Y me quería reservar fuerzas para el final, válgame Dios. Fenómeno. Pero surge una pregunta. Claro, porque Pablo ha dicho, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, y tampoco he consultado con los que eran antes que yo. Lo que dice Pablo es muy serio. ¿Es serio? Porque lo que está diciendo es que tanto mi revelación como mi apostolado es independiente al de los 12. No de hombre ni por hombre. Tampoco he consultado. ¿De dónde vienes tú, muchacho? ¿Cuál es tu comunión? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu comunión con la iglesia de Jerusalén? Pues según la palabra. Y ahora viene un detalle doctrinal. Están atendiendo, están preciosos ustedes. Pero viene un detalle doctrinal donde yo necesito que ustedes estén atentos. San Pablo y Bernabé han salido, están evangelizando, se encuentran con los judaizantes que están enseñando que la salvación de los gentiles no es válida si no cumplen con la ley, si no cumplen con la circuncisión. Hubo un choque, dice la Biblia, y tuvieron una discusión no pequeña. San Pablo, no pudiendo desatar nudos, corta cuerdas, se marcha a apelar a la ciudad santa de Jerusalén, y allí se organiza el famoso concilio de Jerusalén, que aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos, o en el paralelo de los Gálatas, cuando San Pablo dice: y después de 14 años subí a Jerusalén. En aquel concilio, hermanos, se han juntado los máximos responsables, los ancianos, y van a tratar una cuestión muy importante,
Y era esta: ¿es necesaria la ley o es suficiente Cristo? Aparentemente, hermanos míos, San Pablo les ha derrotado con su mensaje, pues dice la palabra: y me fue reconocida la gracia que me había sido dada, y ni aun Tito el gentil, el extranjero, fue obligado a tener que circuncidarse. Fue también el apóstol Pedro el que aportó su granita de arena cuando escribió aquel famoso discurso acerca del que el Espíritu es el mismo, y termina, hermanos, el pasaje diciendo la palabra: y Jacobo, Cefas y Juan, que eran columnas, nos dio la diestra en señal de compañerismo. Algo se había, hermanos, sellado en aquel lugar, algo se había afirmado, se había sellado, les dieron la diestra, quedaron en un acuerdo. ¿Y cuál era el acuerdo? Pues que ya no solamente, atención, que la ley no se debe de aplicar a los gentiles, que la ley no se aplique a los gentiles, pero que tampoco ya se debe de aplicar a los judíos, porque ya no es por cumplir la ley y ya no es por cumplir la circuncisión, sino que ahora es por fe y por gracia. Pero ¿quién se lo fuera a decir? Al apóstol Pedro o Pablo, porque sigue narrando el libro de los Gálatas, atención, y les dice: y vi a Pedro en Antioquía y le tuve que parar los pies, era digno de condenar. ¿Por qué? Pues porque mientras que estaba con los gentiles se apartaba de los viejos tabús y participaba de las nuevas glorias, pero cuando se juntaba con los judíos volvía a compartir los antiguos rudimentos. Y ahora dice unos versículos que es como que Pablo se los estuviese diciendo a la cara a Pedro en Antioquía y a los que tenía a su espalda. Detalle doctrinal importante: dice, nosotros, Pedro, nosotros somos judíos, no participantes del pecado de los gentiles. ¡Aleluya! Pero sabemos que el hombre no es justificado por obras, dice Gálatas. No es justificado por obras, sino por Jesucristo. Entonces, si somos justificados en Cristo y no por las obras, dice Pablo, entonces somos tan pecadores como los gentiles. Se ha vuelto loco este niño. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que somos pecadores nosotros como los gentiles? Nosotros, igual de pecadores que los inconversos. Se ha vuelto loco. Y es que el pecado de los gentiles, hermanos, era grave, porque San Pablo, atención, son 10 minuticos de atención. San Pablo escribe en la primera carta, la única del libro de los Romanos, en el capítulo 1, y nombra la práctica de los pecados que están practicando los gentiles. Y dice, y se lo leo con todo el respeto que ustedes se merecen, ustedes conocen el pasaje. Dice el capítulo 1 del libro de los Romanos, hablando acerca de la práctica de los pecados que cometen los gentiles: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su gloria, se hacen claramente visibles tras la creación, por lo que no hay excusa posible. Pero el hombre, conociendo a Dios, no le glorifica, se envanece en sus razonamientos y se hicieron necios, por lo cual Dios les entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Les entregó Dios a pasiones vergonzosas, cambiando el uso natural, y se encendieron en su lascivia. Les entregó Dios a una mente reprobada, estando atestados de injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, de homicidios, de contienda, de engaño, malignidad, de murmuradores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el capítulo 1 del libro de Romanos, que está nombrando San Pablo la práctica del pecado de los gentiles. Pero los judíos creían que podían aventajar a los gentiles de una posición privilegiada. Los judíos decían: los gentiles, esos son perros que no se merecen ni las migajas que caen de la mesa. Los gentiles, a los gentiles Dios les va a juzgar con una vara,
pero a nosotros usará otras medidas. Los gentiles serán la leña que arderán en el infierno. Llegaron a decir que sería el mismísimo Abraham el que se sentaría en las puertas del Hades para no permitir que ningún israelita entrase en aquel lugar. Pero ahora, sin embargo, en el capítulo 1 se ha molestado en confeccionar el listado de la práctica del pecado de los gentiles, para ahora en el capítulo 2 dirigirse a los judíos. Y a continuación en el 2, y conociendo a San Pablo, se ha puesto de puntillas, con su dedo índice le señala y les dice: oh vosotros, judíos, sois inexcusables, porque lo que estáis condenando a eso les condenáis, pero os condenáis vosotros mismos. Sois inexcusables, les condenáis, os condenáis vosotros. ¿O acaso, termina diciendo, menospreciáis la longanimidad de la paciencia de nuestro Señor? Era lo que estaba diciendo: nosotros somos judíos, no participantes del pecado de los gentiles, pero sabemos que el hombre no es justificado por obras, sino por Cristo. Y si somos justificados en Cristo, somos tan pecadores como los gentiles, porque los judíos podían asimilar que los gentiles se elevasen a la plataforma de los judíos, pero cumple con la ley, cumple con la circuncisión, cumple con los preceptos. Pero lo que decía San Pablo era muy diferente. Estaba diciendo: es que sois vosotros, los judíos, los que creéis aventajar de una posición privilegiada a los gentiles, los que os tenéis que degradar a la posición de ellos, pues todos necesitamos a Jesucristo. Estas son las cosas difíciles de entender y que los indoctos las tuercen para su propia condenación. Por lo tanto, hermanos, que aquí nadie intente aprovecharse de la posición que hemos alcanzado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él no nos castiga, no es porque no pueda. Si Él no nos castiga, no es porque no tenga derecho. Si Él no nos castiga, es porque tiene paciencia. Le debemos la vida a la paciencia de Dios. Ha dicho el apóstol: tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, es para salvación, es para salvación, en el nombre de Jehová. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La paciencia es igual a salvación. ¡Aleluya! ¿Quién va a agotar la paciencia de Dios? A mi Dios acabarse de la paciencia. Entramos en unas verdades que ahora sí que necesito que me acompañen, ¿eh? Amén. Comparto el estudio de Scofield. Ha bautizado a los tiempos. La Biblia no habla de ello, pero Scofield dijo: dispensaciones, inocencia, conciencia, gobierno humano, la ley, la gracia. Pero yo tengo que decir, hermanos, que a la gracia no se la puede encasillar en una dispensación, ¡Aleluya! porque la gracia siempre ha sido y la gracia nunca ha dejado de ser. ¿Verdad? Tenga siempre usted presente que la ley fue un contrato que hizo Dios con los hombres, pero que la gracia fue un contrato que hizo y que siempre existió en el corazón del Dios Padre y en el corazón del Dios Hijo. Es un contrato donde no intervino el hombre, fue un contrato entre el Padre y el Hijo. De esto es de lo que habla la Biblia, de la ley y de la gracia. ¡Aleluya! Son dos tipos de contratos que no pueden caminar juntos, que no pueden ir de la mano. ¿Por qué? Pues porque la ley no sabe hablar del pecado y del perdón al mismo tiempo. La ley no sabe hablar de la transgresión y de la misericordia. No sabe la ley. La ley no puede remitir ninguna deuda, por muy pequeñica que sea. La ley solamente sabe hablar de justicia. Justicia. No sabe hablar la ley de misericordia.
claro, la palabra dice que aquí somos todos pecadores. Dijo Pablo, de los pecadores yo el primero. Aleluya. Yo me pongo el segundo y el tercero. Pero como dice el hermano Denis, no se pasen, pónganse ustedes conmigo a la cola, porque no podemos hacer a Dios mentiroso. Claro. Pero vamos a acercarnos al trono de la justicia, a ver lo que pasa. Amén. ¿Me dejan que hablo yo por ustedes? Justicia. Que bien lo están haciendo mis hermanos. El Señor los bendiga, hombre. Que me estoy motivando. Justicia. Dime. Que hemos pecado, mis hermanos y nosotros, y yo también, que somos pecadores. ¡Qué bueno! Que no somos pecadores porque hacemos pecados, ¿no? Es que hacemos pecados porque somos pecadores. Señor. Y no estoy hablando justicia de ese pecado que veo, de ese pecado que codicio, ¡Aleluya! de ese pecado que estiro la mano. No, justicia. Estoy hablando de ese pecado que me nace de las entrañas, que me aborda, de ese pecado que me sorprende, que lo que quiero hacer no hago, y lo que no tengo que hacer eso hago, y venimos para que nos perdones. Hay misericordia, justicia, perdónanos. Pero ¿saben qué dirá la justicia? No te preocupes, pecador, solo pagarás lo que debes. Justicia. Que hemos pecado, que me conozco. Ten misericordia. ¡Gloria a Dios! Acuérdate de cuando andaba en santidad. Acuérdate de los buenos ratos. Acuérdate cuando yo era bueno. Pero perdónanos. Nos ponemos de rodillas delante de ti si quieres. Pero la justicia, aun con sus ojos vendados, seguirá sujetando la balanza, la cual se va a inclinar a la transgresión. Pero viva la gracia de Dios, que hoy podemos decir: justicia, detente. Se ha vuelto loco. Que te detengas. ¿Qué pasa? Que me tienes que mostrar una puerta de salida. ¡Gloria a Dios! Y la justicia tendrá que decir: sí, hombre, ¿cómo no? ¿Quieres una puerta de salida, pecador? Pues escucha bien. Vas a tener que traer a un sustituto. Dame, Señor. Un sustituto para ti, venga. ¿Quién levanta la mano? Un sustituto necesitas. Pero recuerda una cosa. Ese sustituto no puede quebrantar ni jota ni tilde de la ley. Ese sustituto no puede venir con sangre ajena. Ese sustituto tendrá que venir con su propia sangre. Tendrá que derramarla hasta la muerte. Tendrá que resucitar al tercer día por el Espíritu de Santidad, como dice el libro de los Hechos. Tendrá que ascender al tercer cielo, al tabernáculo no hecho por manos de hombre. Tendrá que venir con el cuenco santo y con su sangre derramarla ante el altar. Y allí me voy a preocupar de que sea digna, de que sea pura, de que sea santa. Pecador, escucha bien. Si tienes un sustituto, tráelo. Si no, morirás. ¡Gloria a Dios! Hermanos, discúlpenme. ¡Aleluya! Justificado por mi obra, justificado por sus obras, discúlpenme. Más fácil sería intentar viajar a América en un barco de papel, porque solamente hay una obra, solamente hay una sangre, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aplaude a tu Dios! No puede la ley y la gracia ir juntas de la mano. No pueden. ¿Saben cuándo se manifestó
con más claridad la envidia de Ismael. Ismael se ha manifestado en envidia. Pues ¿qué ha pasado? Dice la Biblia que Abraham hizo fiesta Gloria a Dios. porque Isaac había sido destetado. El padre hizo fiesta. Hay alegría, hay manjares, hay música. Pero Ismael dice, y se ha manifestado la envidia. Porque así son, hermanos. Dame el pelo. Así son los legalistas. Como el hermano mayor del hijo pródigo, que regresa del campo y llega a la casa y hay música, hay alegría, las puertas y las ventanas están abiertas, pero eso ha servido para su mortificación final. El padre sale y le dice, hijo, ¿qué te pasa? ¿Es que nunca me has dado nada? Y dice el padre, pero hijo, que lo que es mío es tuyo, que solo tenías que cogerlo. Porque así son los legalistas. No quieren disfrutar de la libertad y del bienestar que da la gracia. Pero como el perro del hortelano, tampoco quieren que otros la disfruten. La ley y la gracia no pueden caminar juntas. De la misma forma que Abraham tuvo que separar a Isaac y a Ismael, dijo Dios, Ismael al desierto. Pues si ha dicho Dios Ismael, que es la ley de Agar al desierto, ¿cómo nosotros vamos a invitarle de nuevo a que venga al campamento? La ley nunca puede ir juntas y debe de estar expulsada. Porque la ley nunca te va a dar las gracias. La ley te dirá, sigue, continúa, es tu obligación. Porque, hermanos míos, los legalistas son como un caballo ciego que dan vueltas al molino. Pero, hermanos, cuanto más rápido van, más trabajan. Cuanto más trabajan, más se fatigan. Y cuanto más se fatigan, peor para ellos. Porque no han dejado de dar vueltas al mismo lugar. Se van a quedar sin fuerzas y van a morir. Así son los legalistas, que trabajan, que se fatigan. Pero cuantas más obras hagan para intentar hallar justificación delante del trono de la justicia de Dios, más eminente será su rechazo final. ¿Por qué? Porque por muchas obras que hubiese hecho Ismael, jamás hubiese podido heredar. Ismael hace obras, pero no vas a heredar. Ismael dando vueltas al molino, Ismael se está fatigando, Ismael continúa, Ismael venga obras, Ismael intenta heredar, pero eres de la ley y la ley no puede heredar. Por eso el Señor dijo en una ocasión, vengan a mí los cansados y los trabajados, que yo os haré descansar. Pero ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A los que trabajaban de peón de albañil? ¿A los que trabajaban en la era pasando las lumbargias? No, se lo estaba diciendo a los hombres del pueblo, que estaban sumisos bajo las normas de los sacerdotes, que estaban sumisos en los preceptos de la ley, que estaban sumisos por los fariseos y los escribas. Es que estáis trabajando, estáis fatigados, estáis cansados, intentando hacer un vestido de justificación,
pero ese vestido no tendrá más consistencia que una tela de araña. Por eso vinieron en el capítulo 6 del libro de Juan los hombres donde el Señor a decirle: Señor, dinos cuáles son las obras de Dios, que queremos practicarlas. ¿Cuáles son las obras del Señor, que queremos practicarlas? Y les dijo el Señor: ¿queréis saber cuáles son las obras de Dios? ¿Queréis, sí o no? Si queréis saberlo, que creáis en el que ha sido enviado, en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Aplaude a tu Dios. ¡Gloria a Dios! Déjame 5 minuticos. Un joven le dijo a la anciana: ¿me puede usted explicar la doctrina de la sustitución? Y le dijo: sí, hombre, y además es muy sencilla. Te la voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que un hombre va caminando por la calle, viene un agresor, ¡ay!, le ha quitado la vida. Sí, han llegado a los tribunales. Estamos en Estados Unidos, pena capital. Ojo por ojo, diente por diente. Este hombre ha quitado una vida. Tiene que pagar con la suya. Sentencia. Pero se ha puesto el juez en pie. Y el juez en pie dice: a ese criminal, a ese que merece la muerte, déjenle en libertad, porque yo voy a poner mi vida. ¿De acuerdo? Y le pregunta el anciano al joven: ¿a ti eso te parece que es justo? Y el joven, que no era tonto: pues es justo. Geles, es justo. ¿Por qué? Pues porque ese va a pagar por una vida. Lo que sería injusto es que pagasen 2 vidas por una. Y dice el viejecico: ya le tengo. Pues eso es, hijo mío, la doctrina de la sustitución, que Él ha intercambiado su vida por la nuestra. Pero este joven, que no era tonto, le dice: vale, entonces, si ella ha pagado por mi vida, entonces es injusto que ahora otros seamos condenados. Y les voy a decir una frase que una de esas noches de insomnio me decía el Señor: por naturaleza es injusto que el hombre haya justificación delante del trono de la justicia de Dios. Es injusto por naturaleza. Pero me decía el Señor: pero desde que descendió mi Hijo, desde que ingresó en la Universidad del Silencio del vientre de la María, desde que transcurrió los 33 años en pureza y en santidad, desde que le colgaron en aquel travesaño de madera clavado de pies y de manos, desde que le abrieron el costado y desde que ha resucitado al tercer día, oye bien, es más injusto que te pierdas que el que te salves. ¿Cuántos han conocido a Dios? ¿Cuántos han conocido a Dios? Pues no cometas una injusticia. Es más injusto que te pierdas que el que te salves, porque Cristo pagó por ti, porque Cristo se da en el Gólgota, porque Él te ama, porque Él te ama, porque Él te ama. ¡Viva la gracia de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Está Dios aquí! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso las mujeres se levantan por la mañana, vamos al sepulcro, y llevaban los mejores lienzos, el mejor aceite,
venían cargadas, muy cargadas, con sus mejores obras. Amigo, ¿pero a dónde vais? Les dijo el ángel del hortelano. ¿A dónde vais? Él no está ahí. Él ha resucitado. Si no hubiese resucitado, andar y correr al monte del Sinaí y cumplir con todos los preceptos. Pero no vengáis con vuestras obras más honorables a buscar la vida en los sepulcros de los formalistas religiosos, porque Él ha resucitado. Resucitó el Señor y dijo: todo el poder a mí me ha sido dado. Y voy a terminar diciéndoles que qué extraño, es extraño que los hombres de Galacia quisieron volver a cumplir con la ley. El libro de los Gálatas anuncia que quisieron volver a cumplir con la ley de Moisés. Pero qué extraño que la ley dice: ama a tu prójimo. Sin embargo, en Galacia ocurrió lo contrario. Se mordían y se devoraban entre ellos. Esto es conducta de la carne, a la que da lugar la ley en el hombre y sobre la cual actúa. Por eso dice, terminando: los que os obligan a circuncidar lo hacen por agradar a la carne, lo hacen por ganar prestigio, lo hacen para gloriarse de las marcas que están poniendo en ustedes. Pero que sepan que ni aun ellos son capaces de cumplir con ello. Y termina diciendo: en cuanto a mí, no me causen más molestias, no me hablen de la circuncisión, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesucristo. Era como si estuviese diciendo: no me vuelvan loco, no me hablen más de la circuncisión, no, porque yo ya he sido marcado por las marcas de mi nuevo amo. La circuncisión marca esclavitud, pero las marcas de Jesucristo marcan libertad. Por eso en el concilio de Jerusalén se opuso Pablo a que circuncidaran al gentil Tito. Gentil Tito, no te circuncides. ¿Por qué? Porque aún ese pequeño detalle, aún ese detalle insignificante, lo sufrían para así, hermanos míos, de modo legal, seguir hallando justificación bajo la observación de la ley. Pero termino diciendo que el más insignificante de los detalles, que la más pequeñica de las obras hechas para intentar hallar justificación, anulan los fundamentos de la gracia y suplantan al Hijo de Dios. Y termino como he empezado con el título: el más pequeño de los detalles, la más chiquitica de las obras, para intentar hallar justificación, anulan los fundamentos de la gracia y también suplantan a Jesucristo el Hijo de Dios, porque Jesucristo el Hijo de Dios ha de ser nuestro Salvador en solitario, nuestro solitario Salvador. Jesucristo, sí, el Hijo de Dios. Denle un aplauso a nuestro Dios y que el Señor les bendiga.